Dios. We're going to go to the Word. Hay dos citas bíblicas que vamos a leer hoy. There's two Bible books that we're going to see La today. primera es Segunda de Reyes, capítulo 4. The first one is 2 Kings chapter 4. Vamos a leer del verso 8 al verso 17. We're going to read from verse 8 to 17. Después vamos a leer Isaías 54, And then we're going to read Isaiah 54, verso 1 al 3. verse 1 to 3. Le pido que lo tenga ahí a la mano, I'm por favor. going to ask you to have it ready, Los please. que leen en inglés, por favor, síganme en su Or Biblia. those that read in English, just follow me in your Bible, please. El título del mensaje de hoy Today's title is es Prepara el lugar para tu milagro. Prepare the place for your miracle. El Señor me dijo, hay milagros que están buscando una puerta. The Lord told me there are miracles that are seeking for a door. Dile al que está a un lado de ti, hay milagros. Tell the one next to you there are Hay miracles. milagros rondando. There are miracles around. Imagina que hoy mismo, Imagine that today, en medio de tu rutina del día o de la vida, during your routine of your life of the day, lo más extraordinario de Dios pasa por tu vida. most extraordinary of God goes through your life. Imagínate que mientras que estás haciendo lo cotidiano, Imagine that while you're going every day, una oportunidad de Dios se aproxima para tu vida. an opportunity of God comes to your life. Y que en tus manos está la posibilidad And there's in your hand the possibility de poder prepararte para recibir ese milagro. of preparing yourself to receive the miracle. Algo que estás anhelando desde hace mucho tiempo. Something that you've been wishing for a long Si time. tú eres esa persona, este mensaje es para If ti. you're that person, this message is for Para you. quienes alguna vez han sentido For those that have spent some time, un vacío en su vida, a void in your life, una necesidad profunda. a deep need. Aunque todo a su alrededor parezca bien, Even though everything around you looks El really trabajo good, bien, you're good, la your job is familia good, bien, your family is good. pero hoy But today, la invitación es a preparar el lugar the invitation is to prepare the place para ver el milagro de Dios manifestarse. to see the miracle of God being Amén. manifested. Amen. Entonces sígame en Segunda de Reyes 4:8, Let's go to 2 Kings verso 17. 4:8 to 17. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había ahí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por ahí, venía a la casa de ella a comer, y ella dijo a su marido: he aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos ahí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando viniera a nosotros se quedara en él. Y aconteció que un día vino él por ahí y se quedó en aquel aposento y ahí durmió. Entonces dijo a Getsí, su criado: llama a esta sunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Getsí: dile, he aquí, tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió: yo habito en medio de mi pueblo. Y él le dijo: ¿qué pues haremos por ella? Y Getsí respondió: he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces: llámala. 15. Y él la llamó, y ella se paró a la puerta, y él le dijo: el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella le dijo: no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz a un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Isaías 54, Isaiah 54, verso 1 al 3. verse 1 to 3. Regocíjate, oh estéril, la que no daba luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tu habitación sean extendidas, no seas escasa. Alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades desoladas. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios por su palabra? Denle un fuerte aplauso al Señor Give it por su palabra y loud por su applause to the promesa. Lord for His word and His promise. El milagro comienza en la preparación. The miracle starts in the preparation. Quizá
¿Has sentido como la mujer de Sunem? Probably you have felt like the girl from Una- Shunem, Una persona respetada, a person that was respected, con éxito aparentemente, with apparent success, rodeada de muchos lujos, surrounded by a lot of luxuries, muchos logros, a lot of accomplishments, buenas relaciones. good relationships. Estaba relacionada con el rey y con el general, She had imagínate. a relationship with the king and the general. Pero hay algo que le faltaba, But there was something that she was missing, un anhelo guardado, a desire that un she was sueño que keeping, no había sido realizado en su vida. dream that haven't been fulfilled in her life. ¿Sabes que ese vacío existe? You know that the void is Y así exists. como ella, And just like her, puede ser alguien importante, it can be someone que te estés important. yendo bien en la vida, en el trabajo, That probably everything's going good, your life, your pero job, sigues esperando el toque de Dios but you're still waiting for God's en touch alguna área de tu vida in an area of your life que para ti es that importante. for you is important. Hoy vamos a sumergirnos en estas dos citas bíblicas, Today we're going to go o en, esta- dive into these en estas Bible dos stories, historias to these two Bible stories que nos muestran que el milagro no comienza con el milagro. that show us the miracle doesn't start with the miracle. Escucha esto, el milagro Listen, the miracle no comienza con el milagro, doesn't start with the miracle, sino con la preparación. but with the preparation. No se trata solo de esperar a que Dios haga algo, It's not about to just waiting for God to do sino que something, preparemos el espacio, but to prepare the space, que preparemos el corazón, to la mente, prepare the heart, the y mind, que preparemos nuestra vida para recibir ese and milagro. prepare our life to receive the Y miracle. como te dije hace rato, hay muchos milagros que están circulando, And like I told you before, there are a lot of miracles going around, pero están esperando una puerta but they're waiting for a door para poder entrar. to be able to go in. Amén. Amen. Entonces, el vacío de la tsunamita The void of the Shunammite woman, era una realidad, it was a reality, pero una realidad que estaba oculta. but a reality that was hidden. La tsunamita lo tenía todo. The Shunammite had it all. Era importante, She was important. She influyente, was influential. era conocida con la gente más importante de la ciudad. She was known for the most important people in the city. ¿Sabes que en un momento la iglesia, You know that in a moment, bajo the la church, bendición y la prosperidad de Dios, under the blessing and prosperity of God, comenzamos a gozar de ciertas we comodidades start to rejoice of some y priorities. las necesidades financieras que antes teníamos And the financial needs that we had before, ya no las tenemos más. we don't have it anymore. Pero el corazón de esta The mujer heart of this woman, guardaba un anhelo, she was a saving and a una herida desire, secreta, a secret wound que no podía tener hijos. that she couldn't bury Y any encima children. su esposo ya era mayor, ya And- no podía tener hijos. And top, her husband was already old. She Ya couldn't no have any había more children. posibilidades de poder realizar su sueño. There was no more way for her to have children. Materialmente no le faltaba nada. Materially, she didn't lack Así anything. como tal vez a ti no te falta nada. Just like maybe you don't have a need Las of anything. necesidades están cubiertas. The needs are already fulfilled. Pero emocionalmente But emotionally, había un espacio sin llenar en su vida. there was unfulfilled space in her life. Entonces piensa en una persona Think of a person que todos admiran. that everyone admires. El empresario exitoso, The successful businessman, el influencer con muchos seguidores. the influencer with ¿Te a das lot of cuenta? followers, Una familia ejemplar. a simple family, O el hermano, la hermana súper bendecidos en la iglesia. or the brother, the sister, the super blessed in Todo church. parece perfecto. Everything looks perfect. Pero nadie conoce las luchas internas que hay en el corazón. But no one sees the internal struggles in the heart. Los sueños que han sido postergados en aquellas personas. The dreams that have been held back on those people. Los deseos no cumplidos. The desires that have not been fulfilled. Todos en algún momento de nuestra vida Everyone in a moment of our life, experimentamos ese vacío. we have go through this void Donde el dinero where money no puede llenarlo. cannot fulfill it. No puede llenarlo el reconocimiento. The recognition O cannot cierta fill it. posición. Or such position. Cierta posición en la comunidad. Such position in the community. O una cierta posición o reconocimiento en la Or iglesia. some position of recognizing in church. Pero hay vacíos que no pueden ser llenados. There are voids cannot be filled. Solo Dios puede conocer lo profundo del corazón. Only God knows the depths of your Diga heart. conmigo, solo Dios conoce Say mi it corazón. with me. God only knows the depths of my heart. Entonces, preparar la habitación para el milagro Preparing the room for the miracle. es fe en acción. It's faith in action.
Lo extraordinario The extraordinary de esta mujer tsunamita about this Shunammite woman es que sin saberlo, is that even without she knowing sin it, querererlo without she y wanting sin it, estarlo forzando, and without her forcing it, estaba preparando el lugar donde Dios she was waiting, she was preparing iba a the hacer lo place increíble en su vida. where God was going to do the incredible in her Donde life, algo que era imposible where something that was impossible, y ella había perdido la esperanza, and she had lost hope. sin saberlo esta mujer Without knowing it, this estaba woman, preparando ese lugar she was preparing that donde el place milagro de Dios se iba a where the manifestar. miracle of God was going to be manifested. Su generosidad con el profeta Her generosity with the prophet Eliseo Elijah no era una estrategia para ganar el favor del profeta was not a strategy to win the favor of o the para prophet, ganar el favor de Dios. to win the favor of God. Era simplemente un acto de fe. It was just an act of faith. Era un acto de hospitalidad. It was an act of hospitality. Ella decidió construir un pequeño aposento. She decided to build a small room. Pero es interesante ver en la palabra It's interesting to see in the que dice word que muchas veces ella lo invitaba a comer. that she invited him many times Muchas to veces lo eat. esperaba. Many times she was Y waiting for entraba, him. entraba a su casa y comía. He will go in her house and eat Hasta el día que ella entendió en su corazón until the day that she understood in her heart que él era un varón de Dios. that he was a Entonces decidió preparar una habitación man of God, and then she desired to para que prepare se a room quedara ahí. so he can stay there. La realidad es Reality is que hay gente que pasa muchos años en la iglesia, there's people that spend so many years in church, pero nunca entiende. but they never Es understand. decir, por ejemplo, ven al pastor de la iglesia. Meaning they see the pastor of the church Dicen, es el pastor de la iglesia. and they say that's the pastor of the O church, es quien está ministrando. or he's the one that is ministering. Pero pocos o muchas veces But many times no pueden entender they cannot que es understand el hombre de Dios que el Señor ha puesto para bendecir tu vida. that he's the man of God that God placed to bless your Y hasta life. que ella entendió And until she understood que era un hombre de that Dios, he was a man of God, entonces decidió construir un pequeño aposento, she decided to prepare a small room, poner una cama, put a bed, una mesa, una silla a table, a chair, y también un candelero, and a candlestick. porque para ella era importante Because it was important for que her, por las noches él pudiera leer. for him to be able to read at Es night. decir, en ese cuartito In that small room, puso todo lo que el profeta necesitaba she put everything that the prophet para que needed pudiera tener comunión con Dios. so he can have communion with God. ¿No es maravilloso esto? Isn't this Le preparó el wonderful? lugar para que cuando él llegara, She prepared the place for when he gets él there, pudiera tener paz, he can have peace, pudiera descansar, he can rest, pudiera hablar con Dios he can speak with y God, pudiera escuchar a Dios. and he can Y, listen es- to God. y la fe y la generosidad de esta mujer preparó ese lugar The faith and generosity of this woman y lo prepared hizo this con place. cada detalle. She did it with every Fue detail. edificando un espacio She was building up a space donde la presencia de Dios where the presence of God, se iba a encontrar con el profeta it was gonna face, y donde la presencia de Dios the prophet and the presence of God se iba a encontrar was gonna meet con la necesidad más profunda de su with the corazón. most ¿No deepest es maravilloso necessity of esto? her. Isn't this Entonces, wonderful? en la puerta de esta habitación, At the door of this room, Dios le suelta la palabra que iba a cambiar su vida. God released the word that was going to change Dentro her de life. esa habitación, Inside that room, la presencia de Dios envolvió al profeta. the presence of God Y surrounded the dentro de la prophet. habitación, And inside the room, que meses antes no existía the months before didn't y exist, que ella había preparado con tanto detalle, and she prepared with so much detail. ahí se gestó el milagro de Dios. That's where the miracle of God Vino was la visión conceived. para el It profeta came to vision up y to the la vio prophet. cargando un niño. And he saw her carrying a baby. Y ahí desde dentro And from there, from the de esa habitación, inside of that room, yo no sé si Eliseo estaba acostado en la cama I don't know if Elijah was laying in the bed porque no salió. because he didn't came out. No sé si estaba sentado en la I don't know silla if he was sitting o down in the estaba chair parado en medio de la or he was habitación, standing in the middle of the pero room. la mujer le dijo, llámala a la puerta. But the man said, Y call her ahí to le the door. suelta la palabra And he released the word que cambió completamente
completamente su vida. that changed her life completely. Él le dijo, el año que He viene, said, next year, por este tiempo, at this time, vas a abrazar un hijo. you will embrace a Y son. la mujer creyó esa The palabra. woman believed that word. Entonces el milagro fue concebido The miracle was conceived en un espacio que se preparó con fe. in a space that was prepared with Diga faith. conmigo, en un espacio Say with me, in a que space se preparó previamente that was prepared con fe, before with faith, antes que hubiera cualquier señal de cambio. before any sign of change. No había nada. There was nothing there. Todo se veía imposible. Everything looked Pero impossible. sin embargo, But even though ella preparó un lugar. she prepared a place, Es como cuando una pareja it's like when a couple anhela tener un bebé. wants to have a children. Hay parejas que tienen muchos hijos, ¿no? There are couples that have many children, Pero hay parejas que no pueden tener un hijo but there are couples that cannot que have a anhelan child, tenerlo. and they want to have y one. que ni siquiera tienen resultados o evidencia que estén embarazados. And they don't even have results of evidence that for Pero them to ellos be comienzan pregnant. a preparar la But they habitación, start to prepare the room, a pintarla, they paint it, a comprar la cuna they buy the crib, y ahí a ver quién gana, ¿no? and let's see who wins. Si uno quiere niña, el otro niño, One wants a girl, another lo one wants a ponen boy. azul o lo ponen They rosa. put it pink or put it Y entonces blue. si no entran en acuerdo, compran rosa y compran azul para ver qué pasa. If they don't agree, they put blue and pink to Pero see what ellos happens. preparan todo, But they get everything aunque ready, no tienen una garantía even though they don't have a de guarantee que van a recibir un hijo. that they're going to receive a O child. como cuando alguien está buscando un empleo. Or like when somebody is looking for a job, Antes de recibir la llamada, before receiving the call, él prepara su currículum, he gets ready his resume. se capacita, He gets ready. se prepara para la entrevista, He gets ready for the interview, para las preguntas que posiblemente le hagan, for the question that he might be able to aunque ask, todavía no le han dado la oportunidad. even though he hasn't received the opportunity Pero esa yet. persona But that se person está preparando is preparing porque ha creído because he had que believed puede recibir el milagro de that Dios. he can receive the miracle of God. Entonces preparar el lugar Preparing the place no es negar tu realidad, is not denying your es reality. desafiarla con fe. It's challenging it with faith. Cuando te preparas, When you prepare, cuando no puedes ver nada, when you cannot see no es que anything, estás negando lo que está pasando, it's not that you're denying what's happening, sino que la fe que hay en tu corazón but the faith that's in your heart te está desafiando is challenging para ir you más allá to go even y farther para poder recibir el milagro de and Dios. to be able to receive the miracle of Hay God. muchos que no reciben el milagro There's many that don't receive the porque miracle nunca se preparan. because they never get ready. Hay que, por ejemplo, como el campesino Like the guy that works que in the quiere una fields, cosecha, that he wants a harvest, pero ha habido 5 años de sequía. but for 5 years La it's tierra been está seca a drought. The y la tierra está muy dura. land is dry and Y muchos hard. dicen no es momento para sembrar, And many say it's not time to sow. pero puede haber uno que se prepara But there might be one that y is getting empieza a abrir ready la tierra and it starts to open y the empieza a land hacer el surco. and he starts to make, Y aunque todos le dicen land que ready. es un tonto, and even though everybody's telling que him está that he's dumb, desperdiciando el poco grano que that tiene, he's wasting the little seed pero that he lo has, siembra sobre la tierra, and he sows it over the land, esperando que la lluvia descienda, hoping for the rain to come down, esperando que el milagro de Dios se hoping for manifieste. the miracle of God to be Es manifested. decir, si queremos ver el milagro, If we want to see the tenemos miracle, que preparar el lugar we need to prepare the place donde el poder de Dios se where the manifiesta. power Amén, of God dale is un going to be aplauso al manifested. Señor. Give an applause to the Lord. En Isaías 54, In Isaiah 54, que cuando Dios me dio esta palabra, when God gave me this word, revisaba mis notas I was going through my notes, y me di cuenta que en los últimos 12 meses, and I noticed that in the last 12 months, esta es la tercera vez this is the third time que Dios nos habla esta palabra. that God speaks this word to Isaías us. 54. Isaiah 54. Quiere decir que la palabra, It means that the word la palabra es segura is y secure, la palabra viene pronto. and the word comes soon. Dice en Isaías, vemos que el desafío a ensanchar el corazón We see in Isaiah the y challenge to ensanchar la visión. enlarge the vision and the heart. Dios habla proféticamente a la mujer estéril. God speaks prophetically to the barren woman. Le dice, regocíjate, He says, rejoice, levanta canción de júbilo, raise song of joy, porque más son los hijos de la desamparada for there are more the children of the que de la helpless casada, ha dicho el Señor. than the married woman, says Qué the Lord. palabra más desafiante, ¿no? What a challenging word. Una
mujer que nunca había podido tener hijos. a woman that couldn't have children Y no le never está hablando before. a una sola mujer, He's not only talking to one woman, sino le está hablando al pueblo de Dios. but he's speaking to the people of Y te está God. hablando a ti. And he's speaking to you. Y nos está hablando a And he's nosotros. speaking to us. Qué palabra tan más desafiante. What a challenging word. Dios no solamente le suelta una palabra God don't only releases the en word medio de donde no hay posibilidades, in the midst where there is no possibilities, pero también le pide but he's also asking una acción. for an action. Y le dice, ensancha el sitio de tu tienda. And he says, enlarge the Di place of your conmigo, tent. ensancha. Say it with me, enlarge. Y le dice, no seas escasa. And he says, do not be scattered. Alarga scarce. tus cuerdas Lengthen your cords y refuerza tus and estacas. strengthen your stakes. Aquí Dios reconoce el dolor God acknowledges the y pain. también reconoce la vergüenza de la esterilidad, And he acknowledges the shame of sterilness. pero declara que hay una multiplicación que va a venir. He declares the multiplication that it's coming. Por eso le dice, canta canciones de júbilo That's why he says, sing songs y of levanta joy tu voz and raise up your voice a la que fue avergonzada, menospreciada, to the one that was despised a la and que fue rejected, rechazada y nunca tuvo hijos. to the one that was rejected and never had Y le children. dice, porque pronto te vas a multiplicar And he said, because soon you're going to y multiply. te vas a extender a la derecha y a la izquierda. And you're going to expand to the left and to the right. Y le da una palabra muy And he poderosa, gave a very powerful le word. da una declaración He gave him a que declaration rompe con toda limitación that breaks with all y limitation. rompe con toda lógica It breaks with all logic y con toda la experiencia del hombre. and all the experience of Le man. dice, te vas a He multiplicar. said, you're going to multiply. No solamente una mujer estéril, Not only a sterile una mujer que no tiene marido. barren woman, a woman that doesn't have children. ¿Cómo se va a multiplicar? ¿Cómo va a tener hijos? How can she have children? Una mujer que no tiene marido. A woman that doesn't have a husband. Solamente una mujer. Only a ¿Quién girl. fue? A woman. Who was that? María, Mary, la mamá de Jesús. the mother of Jesus. ¿Por qué lo hizo? How come she did Porque el it? Espíritu Santo se posó sobre ella Because the Holy Spirit came y over her engendró al Hijo de Dios. and she gave birth to the Entonces Son of God. solamente Dios Only God puede ir en contra de toda la humanidad, can go de against nuestra humanidad, our humanity, de nuestro of pensamiento, our thought, de nuestro of our razonamiento reasoning, y soltarnos una palabra and release que us nos a word desafía a la fe. that challenge us to faith. La ilustración, la instrucción es clara The instruction is very y clear. le dice, prepárate And he said, para prepare lo que aún no has visto. for what you don't see Dile al que yet. está a un lado de ti, prepárate. Tell the one next to you, prepare. Prepárate para lo que todavía no has visto. Prepare for what you haven't seen yet. Y le dice algo muy específico. And he tells him something very Y specific. esta es la palabra que Dios me habló. And this is the word that God spoke to me. Refuerza tus estacas, Strengthen your stakes. que representan tus convicciones, That represents your convictions, tus relaciones, your relationships. representa tu liderazgo. It represents your leadership. Cuando Dios pide que refuerces tus estacas, When God asks for you to strengthen your stakes, no está hablando solamente de acciones externas, it's not only speaking of outside de acts, cosas físicas que nosotros hacemos, physical things that we can do, sino de la profundidad but for the depth y solidez del fundamento interno and the strengthening of the fundament que sostiene tu vida. that holds your life. No lo que está en el exterior, Not what's in the outside, sino lo que sostiene tu vida de fe. but what holds your life of faith. Las estacas The stakes son el punto de anclaje en la tierra. are as the point of anchor in Y en nuestra vida espiritual representa in our spiritual life. It represents aquello que nos conecta the thing that connects y us nos da estabilidad and gives us stability en medio de lo incierto, in the middle of the unknown, en medio in the middle de los problemas que se of presentan. the problems that we ¿Sabe can. para qué son las estacas? You know what the stakes are for? Esto es una tienda, mire hacia el techo. Look up to the Esto es una roof. tienda. This is a tent. Pero ¿sabe para qué son las estacas? You know what are the stakes for? No son solamente para sostener, These are not just to hold, sino para que cuando viene una tormenta, but when a storm comes, la tienda no se viene abajo. the tent is not going to come down. Entonces los cimientos The o las supports estacas or the stakes le dan una estabilidad give a la it tienda. stability to the tent. Es el fundamento en nuestra vida. It's the foundation in our life. Las estacas son el punto que nos conecta con Dios The stakes are the point that connects us with God y que no nos deja mover and don't allow us to aun move cuando
vienen problemas en nuestra vida. Even when problem comes into our lives. Lo primero, The first estas estacas deben de estar firmemente unidas a la roca que es Cristo. stakes need to be together with the rock that is Christ. En Efesios 2:20 In Ephesians 2:20, lo expresa claramente it's expressed clearly, y dice así: and it says, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, edify of the foundation of the prophets and the apostles, siendo la principal piedra de ángulo being the principal cornerstone, Jesucristo mismo. Jesus Christ himself. Entonces las estacas The stakes de nuestra fe of our faith no se sostienen en el esfuerzo do humano, not hold in the human strength. no se sostiene en las ideas que nosotros tenemos, They're not holding ideas that we have en momentos pasajeros de nuestra vida, in moments that pass in our lives, sino en la solidez eterna de Cristo, but in the solidity of Christ, que es la única base segura para nosotros. which is the only secure base for us. Lo segundo, The second thing, las estacas se afirman en la doctrina the stakes get firm in the doctrine de los apóstoles. of the apostles. Ese es el legado que nos fue transmitido That's the legacy that was transmitted to y us confirmado por la experiencia and confirmed by the experience y el testimonio de aquellos que caminaron con el Señor. and testimony of those that walk with the Y Lord. él dijo: edifíquense He said, edify en el yourself fundamento de los apóstoles y los profetas, in the foundation of the apostles and prophets, no profetas contemporáneos, not prophets that were sino los past, profetas de la palabra de the Dios. prophets of the word of God. En ese fundamento In that foundation en el cual la roca, que Cristo, que es la roca firme, in which Christ it is the en cornerstone, el cual la iglesia se edifica, and where the church is edified, deben tener ese fundamento. they have to have the foundation. Si nosotros no tenemos ese If fundamento, we don't have the foundation, entonces somos estacas débiles, then we are weak stocks, donde no vamos a poder permanecer where we're not going to be able to stay cuando los problemas vienen. established when problems come. En Apocalipsis 21:14 Revelation 21:14, Anótelo. write it down. revela que el muro de la Nueva It Jerusalén, reveals for the wall of the New la Jerusalem, ciudad celestial que descenderá, the celestial city that's going to come down, donde la iglesia habitará, where the church is going to abide. está llena de la gloria de Dios. It's full of the glory of God. El muro de la ciudad The wall of the city, tiene 12 cimientos. it has 12 Diga foundations. conmigo, 12 cimientos Say it with me, 12 que foundations llevan el nombre de los apóstoles. that has the name of the apostles. Es decir, la Nueva It Jerusalén means the New Jerusalem. tiene como fundamento It has like la foundation doctrina de los the apóstoles. doctrine of the apostles. En una estructura And a structure de materiales, of materials. lo mismo es el fundamento, The same thing, it's a que las foundation estacas. that the stakes. hacen la misma función. They make the same En la tienda the function in sostienen earth. y They're están hold, unidas a la tierra and they are y están together in firmes. earth and they're firm. O deben de estar firmes. They should be firm. Y en una construcción And in a es construction el cimiento is the foundation. lo que hace que la casa What makes the o el house edificio no se venga or abajo. the building that can collapse. Entonces will la not palabra collapse. nos dice que si no tenemos la doctrina, The word tells us if we don't have the que es doctrine, la enseñanza, which is the teaching, nunca vamos a estar fuertes, firmes. we're never going to be strong and Y esta es la firm. palabra que Dios habló muy fuerte. And this is the word that God spoke Y he very estado hablando strongly. muy fuerte a mi And it's been corazón. speaking very strongly to my heart. En Hechos 2:42 Acts 2:42. nos muestra cómo la iglesia primitiva He shows us the primitive church perseveraba en la doctrina de los apóstoles, persevering the doctrine of the en la apostles, comunión los unos con los in otros, communion with one another, en el partimiento del in pan the breaking of the bread, y en las oraciones. and in prayers. Esto es la enseñanza This is the de teaching los apóstoles. of the apostles. Es como la iglesia tiene que vivir, Is the way the church has to como live, tú y yo tenemos que the vivir. way me and you have to Y live. Jesús dice Jesus said, que edifiquemos nuestra vida for us to edify our lives sobre ese fundamento. over that foundation. Así que reforzar las estacas So strength their es recordar y afirmar is to remember and nuestro reaffirm crecimiento our espiritual, spiritual growth, la expansión the expansion, y la preparación para el milagro and preparation for the miracle. van de la mano con el fundamento. Go hand by hand with the foundation. Por eso en Isaías 54 That's why in Isaiah 54, le dice: te vas a multiplicar he says you're going to multiply y te vas a extender and you're going to a la expand derecha y a la izquierda, to your right and left. y tu generación
generación and your y tus generation hijos van a heredar and your naciones, children are inheriting nations. pero refuerza tus But estacas. reinstate your Entonces, stakes. antes de que venga la Before multiplicación, the multiplication comes, tenía que reforzar las you have estacas. to restrain the stakes. Porque si no hay estacas firmes, Because if there are no firm stakes, entonces no hay un lugar preparado there is not a place that is prepared para que puedan venir los hijos. for the children to come. En el año pasado, Last year, la carpa en Salinas, the tent in que muchos Salinas, la conocieron, many of you knew se it, vino abajo en una tormenta. came down in a storm. Y después la ciudad ya no dio los permisos And the city didn't give the permission, the para permits que no la more, iglesia pudiera estar dentro de la carpa. for the church to be ¿Sabe por inside qué? the tent. You know why? Porque era algo lógico. Because it was something logical. Las estacas se cayeron con el aire. The stakes came down with Y the wind. dijeron, lo levantamos nuevamente. And they said, we're going to lift it up Y again. la ciudad dijo, no, The city said, no, no pueden entrar you can't go in porque no es seguro para recibir la gente. because it's not secure to receive the Y people. porque las estacas no estaban listas. And because the stakes weren't La ready, gente no podía the entrar. people couldn't go in. Si una persona naturalmente puede entender esto, If a person naturally can ¿cuánto más understand this, nosotros debemos de entenderlo? how much more can we have Y ahí to Dios me habló understand it? una palabra acerca de la iglesia, God spoke to me a word through by church. que esa carpa no podía retener la multiplicación que Dios va a traer sobre la The iglesia. tent couldn't retain the Por multiplication that eso el God's going to bring. edificio tiene que ser levantado That's why the building needs to be y tiene que lifted tener up, cimientos and it fuertes, has to be secure porque van a ser foundation. miles de Because personas there's going to be thousands of people, y la carpa no se puede venir abajo. and the tent can come down. ¿Sabe lo que le pasó al apóstol Norberto Carlini? You know what happened to Apostle Norberto Que Carlini? levantó una carpa de 5,000 para 5,000 He personas. lifted up a tent for Y 5,000 antes people. que estuviera terminada, And before they was finished, en una tormenta la gente se metió, in a pero no storm, estaba lista. people went in and it Y wasn't la ready. tormenta tiró la carpa And the storm took 5 bring it personas down. se murieron. 5 people died. y 5 hermanos de la And iglesia. 5 brothers of the Pero church. ¿por qué pasó esto? Why did this happen? Porque de una manera imprudente Because in an imprudent los way, hermanos entraron the brothers went en in un lugar que no era seguro, in a place that wasn't que secure, no estaba preparado that it wasn't prepared para poder proteger, diga conmigo, to be proteger able to protect a la iglesia. the church. ¿Entienden lo que le estoy? Entonces nosotros nos preguntamos, We ask ourselves, ¿por qué no viene la multiplicación en nuestra how come congregación? the multiplication doesn't come to our church? Simplemente porque no estamos listos. Just because we are not ready. No estamos listos para poder retener. We're not ready to Porque retain. lo que retiene la multiplicación Because what retains the multiplication no es un edificio, is not a building. no es un lugar más It's grande, not a bigger ni place sillas vacías, or empty chairs ni un mejor equipo de or a sonido. better surround Lo que system. retiene la multiplicación What retains the son las multiplication estacas seguras. are the secure stakes. Es cuando la iglesia, That's when the es church, cuando la iglesia, It's when the no, church- me parece que usted está dormido. I think you're sleeping. Es cuando la iglesia, cuando usted It's when the church, when you está fortalecido, are le strengthened. dijo, refuerza He tus said, estacas. reinforce your stakes. Yo aprendí algo con la carpa en Salinas, I learned something with the tent in que Salinas. la carpa estaba lista, The tent was ready. pero entonces cada semana But then every week, tenían que revisar la carpa. they have to ¿Saben lo que hacían? Golpeaban las check. cuerdas They will hit the para ver ropes si tenían la tensión to see necesaria. have the correct Y si tension. no, If not, reforzaban la they estaca, will reinforce the stake. golpeaban esa estaca They will hit the stake para que se tensara la cuerda so the cord can y estuviera lista. tense and it could be ready. ¿Entiende lo que le estoy You explicando? understand what I'm explaining? Entonces nuestra vida Our life, tenemos que reforzarnos we need to constantemente. reinforce ourselves Mire, constantly. un buen doctor, A diga good- conmigo, un buen doctor, A good doctor, toda la vida his whole life se está preparando is getting y ready se está capacitando and is porque hay capacitating nuevas himself enfermedades, because there's new nuevos sicknesses, métodos, new methods, y un buen doctor and a good se doctor, prepara constantemente. prepares himself Diga constantly. conmigo, está actualizado. say it with me, he's actual, Un analista an analyst, hace lo mismo. he makes the same. Una persona que maneja programación, computación, A person that works in computers se está programmation, actualizando he's constantemente. programming himself. Ahora, por ejemplo, tenemos la inteligencia We artificial have artificial y hay intelligence, gente que dice, eso es del diablo. AI, and they say that is the devil. Pero hay gente que tenía conocimiento, There's people that had the knowledge, era bueno en lo que hacía, he was good in what they were pero se doing, está actualizando and con they're cosas nuevas. actualizing this ¿Cuántos with new saben things. esto? How many know this? Un
un ingeniero, un arquitecto. an engineer, an Siempre hay architect. materiales There's nuevos. always new Y tiene que materials. conocerlos. And he needs to know Tiene them. que estudiar. He needs to Tiene que study. prepararse. He needs to prepare Porque himself. siempre hay retos nuevos que se presentan. There's always new ¿Me está challenges that entendiendo? present. Do you Pero understand? solamente la iglesia Only the church, somos estacas que no nos reforzamos. we are stuck that we don't enforce Somos ourselves. estacas que ya estoy. We say, Ya oh, recibí una I'm ready. enseñanza. I already received Ya a recibí teaching. 4 I predicaciones. received 4 preachings. Fui al retiro. I went to the Ya retirement. de aquí hasta que Cristo venga. From here No. until Jesus comes. Y la palabra de Dios me dice, The word of God tells me, refuerza las estacas. reinforce your Entonces stakes. tenemos que estar fuertes. We need to be Tenemos strong. que estar preparados. We need to be Tienes que prepared. prepararte. You need to prepare Porque la yourself. preparación no habla de Because algo físico. preparation doesn't speak of something Habla de physical. algo interno. It speaks of something Habla de lo que within. nos une a la roca que es It Cristo. speaks that what gets us together Habla with de the rock that is nuestras Christ. convicciones. It speaks of our convictions. Habla de nuestros It valores. speaks of our values. Habla de nuestra fe. It speaks of our faith. Nuestra fe tiene que ser Our renovada faith todos needs los to be días. renewed every El day. conocimiento de Dios The knowledge of tiene God, que ser renovado. it needs to be O tiene renewed. que ser expandido Or it todos los has días to be expanded por every el day Espíritu Santo. by the Holy Yo no Spirit. puedo quedarme en un I conocimiento cannot stay in a que knowledge fue para una generación that pasada, it was for a past para cuando generation. yo recibí a Cristo. For when I received Yo Christ, no puedo seguir esperando I cannot stay los waiting. coritos de cuando yo me convertí. The old chorus is when Los I coritos cuando yo me returned. convertí eran así. The chorus is when I turned was like this. La converted. pastora cantaba. The pastor El would fuego sing. cae, cae, cae. Fire Los comes. males salen, salen, The salen. evil- the evil Y goes los out, creyentes alaban al And the Señor. Era believers lindo. worship the God. It was beautiful. Pero no porque yo estaba enfrente. I was in the Y cuando front, decía los males salen, and when she salen. would say the evil Yo come decía, out, écheselos a otro. and a mí I would no. say to throw it to somebody else, not to me. Entonces, no podemos seguir toda la vida y generaciones. We El cannot fuego cae, stay cae. 11 Los males generations. salen. With the Y same los song. creyentes. Sí, eso fue bueno. That was good. Ganó una generación. It won a generation. Trajo avivamiento. It brought revival. Pero estamos viviendo tiempos nuevos. But we are living new Y times, necesitamos reforzarnos. and we need to Reforzar el strength- conocimiento de Dios. reinforce the knowledge of Pablo God. dijo, todo lo tengo por Paul basura. said, I have everything as Él no era trash. un tonto. He wasn't a dumb. Él no era un ignorante He en la wasn't palabra. ignorant in the Era word. un maestro. He was a teacher. Tenía la revelación He de la had gracia. the revelation of the Nadie grace. entendía mejor la gracia que Pablo. Nobody understood the grace Y better than decía, todo lo tengo por basura. Paul, and he said, I have Con everything el as fin de trash conocer cada día más de Cristo. to the end to know more of Conocer Christ, más del amor de to Dios. know more of the love of God. Wow, qué tremenda palabra. What a tremendous Seguro word. Pablo era un cimiento. For sure, Paul was Una a columna muy foundation, fuerte a para la iglesia. very strong column for the church. Pero él decía, yo necesito But estar reforzado. He said, I need to be reinforced Porque lo que viene de Dios es algo grande. because what comes from God is something El big. problema es The problem que nos is gusta la comodidad. we like commodity. Que nos acostumbramos We like to be used como la mujer tsunamita. like the Sunamite woman. Tengo todo, I have buen everything. trabajo, I have a good job. soy importante, I'm important. pero hay cosas que no llenan el But are corazón. things that don't fulfill Ese our es el hearts. propósito de Dios And en that is nuestra vida. the purpose Amén, of dale un God in our aplauso al life. Señor. Give an applause to the Lord. Así como una carpa necesita cuerdas fuertes, Just like a tent needs strong estacas firmes ropes, para soportar el crecimiento, firm stakes to support the growth, tú y yo necesitamos fortalecer el carácter, you and I need to strengthen our fortalecer character, nuestra fe. and strengthen our faith. Escucha esto, ponme atención por Listen to favor. this. Necesitamos ser formados We need to be formed como verdaderos discípulos de Cristo. as true disciples of Christ. Porque la doctrina de los apóstoles, Because the doctrine of the apostles, sencilla y clara, easy and clear. vayan y prediquen el evangelio. Go ahead and preach the gospel. ¿Hagan qué? Make what? ¿Hagan qué? Make what? Uy, más que nada usted necesita. ¿Hagan qué? Make what? Hagan discípulos Disciples, and y enséñeles teach que them guarden todas las cosas. to keep all the things. ¿Cuántos discípulos hay aquí? How many disciples do we have ¿Cuántos son here? discípulos? How many of you are Pero disciples? si tú no estás haciendo But discípulos, if you are not making no eres un disciples, verdadero you're discípulo. not a true disciple. Doctrina clara, Clear doctrine. sencilla. Easy.
Porque understand. creemos, no, yo ya lo tengo todo, soy discípulo, conozco todos los mensajes de mi pastor. We Y say, I'm a disciple and I know ¿y all eso the qué? teachings of my pastor. And si tú no estás haciendo discípulos, if you're not making disciples, entonces no tienes ese fundamento, no estás reforzado. you don't have that foundation and you're not reinforced. O hay quien dice, There's people that yo estoy say, haciendo discípulos, I'm making yo disciples. tengo discípulos, I have yo los disciples. estoy formando. I'm forming Y te them. pregunto una I'm cosa, going to ask you ¿tú something. de quién eres Who discípulo? are you disciple of? Porque si tú no eres discípulo de nadie, Because if you're not a si disciple nadie of te someone, corrige, if no one corrects si you, nadie te reprende, if no one reprimands si you, nadie te enseña, if no one teaches no you, eres un discípulo. you are not a Tú disciple. que intentas tener You discípulos, can try to have pero por eso disciples, no hay un but crecimiento. that's why there is no growth. Porque la doctrina es clara, Because the doctrine is sencilla, clear and easily es to que understand. necesitamos ser discípulos. We need to be disciples. Entonces, para poder fortalecernos For como estacas us to be firmes, strengthen ourselves to firm stakes, necesito ser un verdadero discípulo. I need to be a true disciple. ¿Cuántos dicen amén? How many can say Hay amen? quienes los fundamentos There's de la some- doctrina de Cristo han recibido. They haven't even received the Porque foundation no of the quieren, lo doctrine of dejan a Christ. medias. They don't want it, they leave it halfway. Hay quien comienza a recibir el discipulado, There's people that start receiving the lo discipleship. termina y lo deja a medias. They don't finish it, they leave it Un día le halfway. pregunté por qué dejaron de venir. I asked someone, why did you Digo, stop porque nomás coming? venían 2 personas, Because only 2 people were ¿Y? coming. And? pero nomás eran 2. But it was just 2. Yo me acuerdo, y la pastora, And the pastor, mi esposa, my wife, se acuerda mucho. she remembers Ella this dio a toda lot. la clase de ministerio She gave en una The generación. whole class of ministry in ¿Y one sabe cuál generation. era esa generación? And you know what was their Una persona, generation? la hermana Mayra. One person, La hermana Hermana Mayra Mayra. nunca faltó. She never missed. La pastora siempre se preparó My wife always get ready. y terminó y la formó como solo una discípula. She finished and she formed as one disciple Pero only. se afirmó. But she herself. Entonces realmente no hay pretexto. There's truly no Si excuse. nosotros no estamos If afirmándonos, we are not reaffirming nuestro ourselves, carácter, our character, nunca el crecimiento real en la iglesia the true va growth a in poder church ser sostenido. is never going to be Porque no se supported. sostiene con la fuerza humana, Because it's not supported with human no se strength. sostiene con la It's habilidad, not supported with ability. se sostiene con It's carácter, supported with se character. sostiene con fe, It's supported with se faith. sostiene con It's compromiso. supported with Diga compromise. conmigo compromiso. Say it with me, Y compromise. donde no hay And discípulos where there comprometidos, is no compromise no hay disciples, estacas fuertes. there is no No strong hay stakes. estacas fuertes. There is no La strong casa stakes. no es segura The house is not para secure recibir pequeños. to receive small ones, young ones. Es como una organización social que anhela It's al like- impactar vidas, It's like a social organization that is hoping to impact lives. pero entiende que la clave no está en ampliar el lugar, They don't understand that it's not about to expand the place, sino formar las personas but to form the people. que estén comprometidas, capacitadas They can be compromised and y con capacitated, convicciones profundas en su and corazón, with the convictions in their hearts, o como nuestra comunidad de fe, or our community of que va faith más allá de poner sillas vacías, that goes beyond that, put more empty dedicar chairs, tiempo y esfuerzo. dedicate time and effort. Es decir, mucha gente me pregunta, pastor, ¿y el edificio nuevo para nosotros cuándo? Many times people ask me, "Pastor, where Y is yo going también to be le the new pregunté a Dios, building?" Señor, ¿cuándo el edificio nuevo para nosotros? I asked the same thing to God, when we're going to have our new ¿Para qué quieren building un for us? edificio nuevo? He said, "Where do you want a new building for? ¿Para qué quieren un edificio nuevo? Why do you want a new building for?" Porque la gente no va a venir por un edificio. People are not going to come for a Y building. ciertamente la gente no va a permanecer por un edificio. Truly, people are not going to Va stay a for a permanecer building. porque haya corazones, They're going to stay because porque there haya will be personas preparadas hearts and people con that are brazos prepared abiertos with open arms para amar, para to recibir, love, to receive, para caminar en fe. to walk in faith. Entonces nosotros tenemos que tener esa convicción. We need to have that conviction. Tenemos que tener una relación profunda con Cristo We need to have a deep relationship with Christ para poder sostener el peso del crecimiento. to be able to support the growth of the Ensanchar la tienda, expand the tent antes de todo, before everything es else fortalecer tu carácter. is to strengthen your character. Y tu carácter se And your fortalece character, it gets a través strengthened de la ministración. through the ministration. No quiero y no puedo extenderme más, I no tengo cannot tiempo. expand any longer. Pero el carácter se fortalece Character is a través de la strength disciplina. through discipline. Y si nadie nunca te disciplina, And if nobody disciplines you,
nunca vas a tener un carácter. You're never going to have a character. Y lo que más necesitamos en este tiempo What we need the most in son this time servidores con are carácter. servants with character. No un carácter que dice, yo tengo mi carácter. Not a character that said, oh, I have Ese my no. character. Not that type of character. El carácter de Cristo, The character of Christ. el corazón de The Cristo, heart of Christ. la paciencia, The patience. la fe, The la faith. compasión. The compassion. Eso es lo que la iglesia necesita. That's what the church needs. Necesitamos convicciones profundas. We need deep convictions. Amén. Amen. Voy terminando. ¿Me ayuda la alabanza, por favor? Entonces, preparar el lugar para el milagro es To prepare the place for the miracle is fe desafiante. Diga conmigo, fe desafiante. challenging faith. Ambos pasajes nos muestran la clave. What passages show us the key? El milagro llega cuando el lugar está preparado. The miracle arrives when the place is prepared. En ambos casos In both cases que vimos en las escrituras, that we just saw in the scriptures, antes de que exista la posibilidad humana, bigger human possibility, hubo un acto de fe. there was an act of faith. Una habitación vacía, An empty room, una tienda ensanchada, a tent that it was within it, estacas que fueron the reforzadas. stakes that were reinforced. No esperes ver para creer. Don't wait to see to believe. No esperes ver las cosas para creer que Dios lo va a hacer. Don't wait to see the things to believe that God is Debes going to de do it. creer You need to y believe prepararte para recibir el milagro and de Dios, prepare to receive the miracle aunque of God, no puedas ver nada. even though you can see ¿A qué anything. le tienes miedo? What are you afraid ¿A la of? vergüenza? To shame? ¿A ser avergonzado? To be ashamed? Solamente hay algo que no vuelve vacío, There's es la palabra de Dios. only thing that doesn't come empty, and Cielo that's y the word of tierra God. pasarán, Heaven and earth will pero pass, la palabra, la promesa but de the Dios word, no pasará. the promise of God ¿Cuántos won't dan gloria a pass? Dios? How many give glory to God? Dios busca corazones expectantes y manos diligentes. God is seeking for expecting hearts and ¿Qué diligent hands. espacio necesitas preparar tú en tu vida? What space do you need to prepare in your life? ¿Qué áreas debes de fortalecer? What areas should you restrain? ¿Qué hábitos debes de cultivar? What habits you should cultivate? ¿Qué sueños debes de renovar en tu vida? What dreams should you renovate in your life? ¿Acaso dejaste de formarte como un verdadero discípulo de Cristo? Did you stop forming yourself like a true ¿Te disciple of Christ? conformaste con ser uno más de que se congrega semana a semana? Did you get confirmed with the one that it congregates ¿O week realmente by te week? estás preparando para lo que viene en camino? Or you truly preparing for what is coming? Si solo esperamos el milagro If we're just waiting for the miracle, para después actuar, for later on act, quizá nunca lo vamos a ver. we may never see it. Pero si preparamos el lugar, But if we prepare the place, Dios va a hacer el imposible en nuestra vida. God will do the impossible in our lives. Como aquella persona que antes de recibir el ascenso As the person that before receiving the promotion, ya se prepara estudiando, he's already preparing himself, studying, desarrollando habilidades, developing skills, sirviendo con serving excelencia. with excellence. Es como el que pone su negocio Someone that puts his business, anuncia. he announces himself, y le sale un cliente and he gets a client. y le dice, el trabajo es renovar este baño. He said, the job is to renew this Y le dice, bathroom. ok, está bien. Okay, that's fine. Y no sabe cómo hacerlo. And he doesn't know how to do it. Y entonces antes de que llegue el día, And before the day comes, se prepara, he gets ready. ve videos, He sees videos. busca los materiales, He's looking for the cómo se materials, hace. how to do it. Y entonces está listo And then he's ready para recibir la to bendición de receive Dios. the blessing of ¿Entiende God. lo que le estoy You diciendo? understand what I'm saying? O alguien que antes de ver su familia restaurada, Or someone who before sees their ¿cuántos family están restored? esperando ver su familia restaurada? How many want to see their family restored? Primero tienes que limpiar tu You corazón, need to clean your Tienes que heart preparar. first. You need to be tienes que prepared. restaurar You need relaciones. to restore Eso relationships. es preparar el lugar para ver el There milagro is de preparing a Dios. place to see the miracle of God. Preparar el lugar Prepare the place. es una declaración profética It's a prophetic delante de declaration Dios before God y de las circunstancias que estás and viviendo. the circumstances that you're No living. solamente es hablar, It's not only just to sino es speak, actuar but it's to act conforme a la fe que hay en tu according corazón. to the faith that's in Amén. your heart. Amen. Entonces concluyo con esto. I'm finished with this. Pero es tiempo de romper con las excusas. It's time to get rid of the prepararnos. excuses and prepare ourselves. Hoy es el día para dejar todas las excusas, Today is the day to leave the excuses behind, todos los all pretextos, the pretexts, todos los all paradigmas. the paradigms. Es tiempo de actuar en fe. It is time to act in No faith, solamente de soñar, not only dreaming, sino de prepararnos de manera but intencional, intentionally preparing ourselves de formar el espacio donde el milagro de Dios va a ser to depositado. reserve the place that miracle is going to be ready. No importa si tú hoy ves que es algo It imposible. doesn't matter if you today you see it as impossible. Tal vez estás viendo soledad o vacío. You're seeing loneliness or emptiness. Lo importante es prepararte The important thing is to para lo que prepare Dios va a hacer.
for what God is going to do. Dice la palabra, no seas escaso. The word says, do not be scattered. Para poder preparar el lugar, To be able to prepare the tenemos place, que dejar todo pensamiento de we need escasez. to leave every out of locking up Tenemos behind. que ensanchar nuestra visión. We need to expand our Pon atención en vision. esto. Pay attention No to this. solamente como iglesia, Not as a church, sino tu visión tiene que ser but your ensanchada. vision needs to be Tiene que ser expanded. ensanchado tu liderazgo, Your leadership needs to be el expanded. llamado que Dios te ha The dado. calling that God has given you. Tienes que sacar del polvo los sueños You need to get out of this the dreams y preparar el lugar, and prepare the place. porque el milagro de Dios ya está en camino. Because the miracle of God is in His Muchas way. de las cosas que Dios te habló, Many things that God spoke to solamente Dios te está esperando you. God is only waiting que for tú you. prepares el lugar, For you to prepare the porque place. Dios ya tiene el milagro. Because God has the Dios ya miracle tiene la already. respuesta. God has already the Dios está answer. por hacer algo nuevo God is about to do something y new. es hacer algo grande y And poderoso something en tu great vida. and powerful in your Pero life. también está a punto de hacer algo grande entre It's also nosotros to do something great in us. y debemos de And prepararnos. we need to prepare ourselves. Debemos de formar un We espacio. need to form a place. Pero tú debes de estar Space, listo but you como un need buen discípulo. to be ready as a good disciple. Prepárate Get ready. responsablemente. Responsibly. Como un servidor, As a servant, prepárate get responsablemente. very Si estás en la responsibility. alabanza, If you are in the si worship estás como team, en cualquier lugar as que a tú teacher, estés sirviendo, any place that you're serving, prepárate get responsablemente. responsible and Porque get ready. solamente de esa manera Because only in that Dios va a way, bendecirnos con el milagro. God is going to bless us Va a haber with un the miracles. milagro para tu vida, There's going to be a miracle for your un life, milagro para tu a familia. miracle for your family. Siento como, ¿puedo, Alexa, puedo dar el testimonio de tu, no otra? Sí, ok, pues ya le pedí permiso. I already asked for permission. El lunes estaba enfermo, yo decía que tenía mucha temperatura y que me estaba muriendo. I was so sick on Monday and I Me had sentía fever. mal, me sentía. I feel very bad and I No thought I podía abrir los was ojos. dying. I couldn't open my eyes. Y no me dijo, no tienes calentura, no seas payaso. And me Noemi dijo. said, you don't have a Pero fever. sí me don't you?" sentía muy mal. But I really did feel bad. Y ahí Dios me dio el mensaje y el lunes preparé el mensaje, On Monday, este God gave me mensaje. this message. Y entonces viene Alexa And then Alexa a comes recoger al baby a la casa to pick up the baby to the y house. dice, me dieron ahora un trabajo nuevo She said, they gave me a new que, job now. que es como un 30% más de salario, It's like a 30% un more of ambiente de salary. trabajo A excelente. very excellent ambient of Y work. no tengo tiempo para darle que ella dé el testimonio. She was going to give her Pero testimony. me dijo, no sé cómo pasó, todo fue muy rápido. She said, I don't know how it happened. Y It la was very verdad, fast. yo tenía como entre un ojo abierto y otro And cerrado. I had like one eye open and the other one closed. Y le dije, hija, no, I said, no, daughter. esto no pasó de repente. This didn't happen just out Esto of es the nowhere. algo que se vino preparando. This is something that was being Y prepared. así como podía, yo solté lo que estaba viendo. And the way I could, I was Y le dije, released what I esto fue was seeing. preparado con tu I fidelidad. said, this was prepared with your Fue preparado fidelity. con tu siembra. It was prepared with Fue your preparado sowing. con tu It servicio was a prepared with your Dios. serving to God. Fue preparado con tu servicio en tu casa. It was prepared with the service Cuando in le your creíste house. a Dios, When you believe God, estabas preparando ese lugar. you were preparing Para that ti place. se te hace For algo you, it looks like impresionante. something Y algo tan amazing, repentino. and something that came out of the Pero no es nowhere. repentino. But it's not out Es of the porque nowhere. Dios encontró un lugar It was because God found a donde place el milagro de Dios puede where the manifestarse. miracle of God can be Porque manifested. sabes lo que se necesita para el Because milagro. you know what is needed for the miracle? Se necesita fe, Faith is pero se needed, necesita carácter. but also character is Muchos needed. piden riquezas y están esperando Many bendiciones, ask for riches and are waiting for blessings, pero no están preparados para but they recibirlas. are not ready to Pero receive Dios them. quiere que lo estés. But God wants Que you te to be. prepares para las cosas He wants you grandes. to prepare, Que get te ready for the big prepares things. para poder recibir Prepare la yourself gran multiplicación to de almas receive que Dios va a the traer. great ¿Y multiplications that quién God is crees going que las va a to recibir? bring. Who do you think is going to ¿Quién receive those crees que va a souls? formar discípulos? Who do you think is going ¿El to make pastor? disciples? The pastor? No, No. tú vas a formar discípulos. You are gonna make Tú los vas a disciples. bendecir. You are gonna bless Tú los them. vas a cuidar. You are gonna take Tú care les of vas a them. enseñar lo You que are gonna aprendiste. teach them Tú what you vas a orar learned. por You ellos are gonna pray y tú for los them. vas a llevar And you a formarse are gonna como take them verdaderos to siervos be del formed Señor. as true servants of the Eso Lord. es lo que mantiene el crecimiento. That's what keeps the growth. Pero preparemos el lugar. But let's El prepare the place. edificio viene por The añadidura. building is going to come by El adding. edificio ya está. And the building is Pero already ¿sabes por qué there. no lo vemos? But you know why we don't Porque no see estamos it? preparados. Because we are not Pero ready. preparémonos But let's espiritualmente. prepare ourselves spiritually. Vénganse los miércoles. Come every Wednesday. Recibamos enseñanza. Let's receive the teaching. Recibamos la Let's receive administración. the ministration. Recibamos la sanidad.
sanidad, Let's receive the la healing, restauración, the restoration, para poder estar listos to be para ver able las maravillas de Dios. to be Amén. ready the wonders Den un of God. aplauso al Señor. Give an applause to the Lord. Y ponte de pie en esta noche. Stand up tonight. Y vamos a orar antes de irnos. Let's pray before we leave. Cierra tus ojos ahí donde estás. Close your eyes right there where you are. Nadie se distraiga, por favor. Nobody get distracted, please. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Padre, damos gracias en esta hora. Father, we thank you right now. Cierra un momento tus ojos. Close your eyes for a moment. Señor, damos gracias Lord, we thank you por la palabra que tú has traído hoy. for the word that you have brought to us today. Señor, en el nombre de Jesús. And Lord, in the name of Jesus. Hoy haz esta oración conmigo y Make dile, this prayer Señor, with me. Say, God, hoy me acerco a ti, today I come to you, reconociendo que muchas veces recognizing that many he times vivido adormecido, I have lived asleep, conformado, conformed, olvidando tu sueño forgetting your dream y tu propósito para mi vida. and your purpose for my life. Perdóname por haberme conformado Forgive me for getting con la being bendición conformed que tengo. with the blessing that I have. Perdóname por dejar Forgive me to que la for leaving rutina apague mi fe routine to duel my faith y que extinga mis and expectativas. extinguish my expectancies. Declaro en este momento I declare right now que mi corazón está listo para prepararse, that my heart is ready to prepare, para ensancharse, to enlarge, para fortalecer las estacas de mi vida, strengthen the stakes of my life, para fortalecer mi liderazgo. to strengthen my leadership. Hoy me comprometo I compromise to a say, preparar el lugar, to prepare the place, aunque aún no vea la respuesta, even if I don't see the answer yet, aunque todo parezca imposible even if everything seems y impossible, parezca que ya todo se perdió. and it looks that everything is Levanta lost. tu voz Raise your y voice. creo en tu Say, palabra. I believe in your Creo word. que tú eres fiel I believe that you're y que faithful vas a cumplir lo que has and prometido. that you're going to fulfill what you Dile, promised. Señor Jesús, Say, Jesus, levanta Lord. tus dos manos. Raise both Dile, hands. renueva mi fe, Say, renew my mi stand, pasión, my faith, my mi passion, compromiso. my compromise. Señor, ayúdame. Help me, Lord. Señor, ayúdame Help me, Lord, para llevar en las cosas grandes. to take the big Ayúdame a soñar con las cosas things. Help me grandes. to drink with the big things, Actuar con esperanza to act with hope, y a esperar con valentía. and to wait Dile, with Señor, courage. To say, que Lord, el sueño que tienes para the mí dream that you have for y me, que está a punto de and nacer, it's about to be born, yo lo recibo hoy. I receive it today. Decido preparar el And lugar. I decide to prepare the Todo place. esto lo pido Everything I ask en el nombre de Jesús. in the name of Amén. Jesus. Levanta